desarrollar lo que es trastornos de personalidad. Es una parte bien importante porque de manera introductoria ustedes van a poder ver que cada persona tiene una manera de pensar, de sentir, de conducir su vida y además de relacionarse con las demás personas. Esa manera única de pensar, sentir, relacionarnos con las demás personas y también controlar nuestra impulsividad es lo que es la personalidad, ¿sí? Es un sello distintivo que define a cada persona, ¿correcto? Y es muy importante, ¿por qué, chicos? ¿No? Porque cuando nosotros vemos pacientes, no solamente vemos a la patología que tiene desde el punto de vista médico. ¿Por qué, no? ¿Por qué creen que, por ejemplo, en los cuadros de enfermedades metabólicas crónicas, como la diabetes mellitus, o por ejemplo, en hipertensión arterial, o en otros cuadros que requieren tratamiento continuo, muchos de los pacientes terminan realizando complicaciones, ¿no? Del total de pacientes, por ejemplo, que están en una unidad de hemodiálisis, de 10 pacientes, ¿cuántos aproximadamente son diabéticos? ¿Ya han hecho nefrología en medicina interna todavía? Sí, aproximadamente 8 pacientes de los 10 que están en hemodiálisis son diabéticos. ¿Y por qué el paciente no se adhiere al tratamiento? Son netamente factores de personalidad, ¿correcto? Entonces, eso es muy importante al momento que el médico establezca la alianza terapéutica con su paciente. Entonces, se van a dar cuenta que la personalidad juega un rol muy importante en la relación médico-paciente. Porque hay personas, ustedes no se han podido ver en todo su tiempo como estudiantes de medicina, hay pacientes difíciles al momento de poder evaluar, ¿no es cierto? Y simplemente el especialista o el médico general es un paciente problemático, no quiero evaluar, ¿no es cierto? O vemos muchos reclamos en el área de emergencia o en el área, en todas las especialidades, ¿no? Y al final el médico se siente frustrado porque no sabe cómo lidiar con ese paciente. Muchas veces nosotros recibimos interconsultas de medicina interna o recibimos interconsultas de cirugía donde el tenor de la interconsulta es paciente reticente al interrogatorio. Entonces, inmediatamente asocian la reticencia de un paciente a algún tipo de patología psiquiátrica. Porque al final, si ustedes se van a dar cuenta, la personalidad es un constructo, es una abstracción, con el objetivo de estudiar ciertos rasgos que tiene la persona, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo esto, por eso hemos tratado de ver con la doctora que la clase es larga, ¿sí? Porque primero hay que aprender qué es personalidad. Primero hay que aprender qué es personalidad, para luego, de acuerdo a las teorías, pero orientado más que todo a lo que un médico tiene que saber, la parte neurobiológica. Eso es algo muy importante, porque al final, y esto es algo que quiero también que quede en su cabecita para la clase, no hay un fármaco que modifique la personalidad de un individuo. No lo hay, ¿correcto? Pero, esto también yo quiero que recuerden, la personalidad es la matriz inmunológica que nos protege frente a los trastornos mentales, ¿correcto? Entonces, ciertos rasgos, todos compartimos o tenemos ciertos rasgos de personalidad. Y cuando el individuo se somete a eventos estresantes, es ahí donde sale la mayor cantidad de sus rasgos y sus estrategias que al final van a ser adaptativas o desadaptativas frente a el estrés. Son estrategias de afrontamiento. Se van a dar cuenta de eso, ¿sí? Por eso es muy importante la personalidad. Hay una parte también que les he traído de personalidad y patología médica, ¿correcto? Y es muy importante porque también esta clase para nosotros, porque nosotros tenemos que reconocer algunos rasgos de nuestra personalidad, ¿correcto? Porque ¿qué pasa cuando un paciente tiene un trastorno de personalidad? No se ve a sí mismo como las demás personas lo ven. Eso es lo característico de la personalidad, la falta de introspección y la rigidez frente al cambio. No se puede adaptar al cambio. Si nosotros vemos, por ejemplo, si nosotros haríamos un estudio de patología de personalidad en profesionales médicos, encontramos un montón de patología, ¿correcto? Yo siempre a mis alumnos, cuando hagamos personalidad, les digo, los que van al Hospital General, el cuarto piso del Hospital General es pues el Monte del Olimpo, ¿no es cierto? ¿Por qué creen que es el Monte del Olimpo? Ahí están los dioses, ¿no es cierto? Y es frecuente ese tipo de trastorno de personalidad, ¿no? Donde hay rigidez, intolerancia al cambio o probablemente por el hecho de que yo tengo una determinada condición, por ejemplo, por el hecho de que yo soy docente,
puedo maltratar al alumno como se me da la gana. Y eso no es así, ¿no es cierto? No es así. O por el hecho de que yo soy médico, soy especialista, subespecialista, me tienen que rendir pleitesía a los demás. Y eso no es así. Dentro del hospital seré médico, pero fuera soy una persona común y corriente como los demás. Dentro de la universidad soy su profesor, pero afuera yo simplemente soy una persona común y corriente. Eso es lo más importante, ¿sí? Pues vamos a desarrollar una patología. Es un capítulo de psiquiatría que es bien bonito, chicos. Por eso la clase es bien larga. Entonces, miren, se van a dar cuenta. Las impresiones y acciones de los seres humanos no solo son resultado de sus circunstancias actuales, hablamos del tiempo actual, sino son el resultado de esas circunstancias y de las características de los individuos. Y los agentes que determinan el carácter humano son tan numerosas, nada que le haya ocurrido a una persona a lo largo de su vida permanece sin ejercer su porción de influencia, que en el resultado final nunca son en cualquiera de los dos casos similares. No obstante, incluso aunque nuestra ciencia sobre la naturaleza humana fuese teóricamente perfecta, es decir, si pudiésemos calcular cualquier carácter como calculamos la órbita de un planeta, a partir de unos datos dados, aún así y a pesar de que todos los datos nunca son dados y ni siquiera son similares en muchos casos, no podríamos hacer predicciones verídicas ni establecer proposiciones universales. Esto lo dice John Stuart Mill en 1811 todavía. Es decir, al final, la personalidad, algunos piensan que la personalidad es, a partir de los 18 años, ya es invariable, pero la personalidad puede cambiar, ¿correcto? Pero va a haber una parte de la personalidad que es netamente el temperamento, lo que heredamos de nuestros padres, que probablemente no va a cambiar, es lo genéticamente codificado, ¿sí? Eso no va a cambiar, pero el resto, por el aprendizaje social y el contexto sociocultural, determina la personalidad de un individuo. Recuerden eso, ¿sí? En un momento vamos a ver también lo que es temperamento y carácter que tienen que saber. Ahora, antes de conocer lo anormal, ¿sí? Tenemos que conocer lo normal, ¿correcto? Es decir, vamos a definir qué es personalidad, cuáles son las teorías de la personalidad y el modelo de rasgos y el modelo neurobiológico de Robert Cloninger, que es muy importante. Van a ver que el modelo neurobiológico permite identificar ciertos dominios de rasgo de la personalidad que pueden ser tributarios de tratamiento psicofarmacológico, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, al final nosotros nos preguntamos, ¿qué es la personalidad? Ya tenemos acá un conocido nuestro, que es Carl Jaspers, que habla que nosotros vemos la personalidad, chicos, como lo que les estaba indicando, ¿no? Esto ya lo define Jasper como la forma particular que un individuo tiene de expresarse a sí mismo, cómo camina, cómo mueve, cómo se mueve, cómo experimenta y reacciona ante diferentes situaciones. ¿Cuáles son mis necesidades, mis anhelos? Y también cómo yo me conduzco por mi vida. Es decir, si yo tengo objetivos. Muchas veces una de las características de la alteración de un trastorno, dentro de un trastorno de personalidad, viene a ser la autodirección. Eso es lo que define un trastorno de personalidad, la incapacidad de tener una dirección en la vida, ¿correcto? Nuestros ideales, la forma que adquieren, los valores que guían nuestra vida y cómo se manifiestan, a través de qué creen que se manifiesta la personalidad. A ver, vamos a hacer interactiva la clase. ¿Cómo creen que una persona, a través de qué puede manifestar su personalidad? Aparte de la parte psiquiátrica. A ver. No, eso tú lo puedes evaluar objetivamente, la conducta. Sí, pero a través de qué yo puedo expresar mi personalidad. Ya, sus gustos, hobbies, muy bien. Porque sería bien raro que yo crea, por ejemplo, en la astronomía, ¿no? Y que en el año 2028 viene el fin del mundo por probablemente unas predicciones del calendario azteca, por ejemplo. Eso ya sale fuera de la norma, de lo que es normal para una cultura o no. A ver, ¿de qué otra manera se podría expresar la personalidad? Algo que está a nuestra mano. A ver, ¿cómo expresa el ser humano sus sentimientos, sus pensamientos? ¿A través de qué expresa? Ya, uno su forma, no, dejemos de lado la parte psiquiátrica.
Es decir, lo que es la evaluación de la conducta, porque apariencia y actitud es la parte psiquiátrica, la evaluación de la parte dentro del examen mental. ¿Cómo creen que exprese a ver su personalidad un individuo? ¿A través de qué? Algo que es tangible, se puede ver. No, los gestos tampoco, eso es netamente. Dejemos de lado la parte psiquiátrica. Uno, las redes sociales. ¿Pero qué ven en las redes sociales ustedes? A ver. Videos. Ya. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿A través de qué? ¿A través de qué expresa el ser humano su pensamiento? ¿Qué crea el ser humano? A ver, ¿qué puede crear el ser humano? A ver, ¿quién se atreve a ver qué puede crear el ser humano? Textos, ya, ¿el texto dentro de qué está? Ya, pero ¿dentro de qué está el texto? Ya, el lenguaje escrito, ¿en qué se expresa? En la literatura, chicos. La literatura, el cine, el arte, es la manera como el ser humano expresa su personalidad, ¿correcto? ¿Por qué creen, por ejemplo, que muchos de los grandes escritores, hablemos por ejemplo de César Vallejo, o hablemos por ejemplo de José María Arguedas, la cantidad, digamos, de literatura que han podido producir, la han producido probablemente con algunos rasgos de personalidad, muchas veces con cuadros depresivos, ¿correcto? Recuerden, por favor, eso, ¿no? Si uno puede, igual el cine, igual el arte, ¿no? La pintura, a través de eso. Y también, ¿qué falta ahí? A ver, la música, a través de la música el ser humano, porque ¿de dónde creen que viene personalidad? ¿De qué término griego viene personalidad? A ver, viene de prosopio. ¿Y qué es prosopio? A ver, máscara. Y antes en el teatro griego se utilizaban máscaras para poder, digamos, dar una obra de teatro, pero interpretando otra persona. De ahí viene prosopio o personalidad, ¿ya? Entonces, esto va a permitir que cada individuo se diferencie y va a permitir, digamos, la totalidad de las conexiones significativas del ser humano. O sea, en la personalidad, toda la parte psíquica se envuelve, ¿correcto? Eso es algo muy importante. Entonces, la personalidad, como la vamos a entender ahora, no simplemente va a reducirse a lo que es un individuo, sino es un fenómeno, como yo les decía, ¿no? Es una abstracción, es un constructo abstracto, es un fenómeno empírico y no bien definido, ¿correcto? Porque al final van a ver que hay múltiples teorías para estudiar la personalidad. Y acá aparece también Schneider, el son viene a ser la personalidad, la totalidad de rasgos emocionales y conductuales que caracterizan el día a día de la vida de una persona, ¿sí? Y justamente Schneider define, ¿no es cierto?, a un trastorno de personalidad en su libro de psicopatología clínica. Un trastorno de personalidad genera sufrimiento personal o sufrimiento a la sociedad por la presencia de su anormalidad, ¿correcto? Es normal, por ejemplo, vamos a hablar, ¿no es cierto? Ustedes han visto últimamente bastante delincuencia, ¿no es cierto? Y personas que pueden asesinar a otra persona sin ningún remordimiento. Eso es normal en nuestro... ¿Es normal eso? No es normal. Igual, por ejemplo, en la personalidad influye mucho la cultura. En el Medio Oriente, en la religión islámica, un varón, ¿cuántas esposas puede tener? ¿No es cierto? Se permite la poligamia. En cambio, en nuestro país, cuando pasa eso, ¿qué es eso? Eso es delito, ¿no es cierto? Cuando uno se casa y tiene otra relación sentimental con otra persona, eso es delito y es punible. Entonces se dan cuenta cómo la cultura influye en la personalidad. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Japón. En Japón, por ejemplo, y en China, Japón y China comparten una clasificación de trastornos de personalidad diferente a la de todo el mundo, donde no existe el trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo libre. ¿Por qué? Porque la cultura japonesa es bien respetuosa de qué, a ver, de la familia, ¿correcto? Y también es bien
bien respetuosa probablemente de los valores que se le da a un niño. Y su estructura en la educación está bien estructurada o no, a ver, díganme. Por eso hay poca patología de personalidad en las sociedades orientales. En cambio, ¿dónde creen que hay más patología de personalidad? En las sociedades occidentales. En Estados Unidos mucho más. ¿Cuántas veces escuchamos, por ejemplo, chicos, entró un estudiante a un college y sacó una pistola y asesinó al profesor, a las demás personas, y luego finalmente se asesina? Se suicida, disculpa, ¿ya? Entonces, para que se den cuenta de eso, ¿no? De lo importante que es la personalidad, ¿correcto? Entonces, al final va a ser una organización, ¿no es cierto? Un constructo que va a tener características relativamente estables, pero hay características estructurales y características funcionales. Es un término complejo, que va a tener una parte de características innatas, que va a ser el temperamento, y características adquiridas, que es el carácter, ¿sí? Y va a ser un patrón propio de ¿qué? De pensamiento, que es cognición, afectividad, cómo yo experimento mis sentimientos y cómo yo me comporto, mi conducta, ¿sí? Va a depender también de muchas condiciones de desarrollo. Es muy diferente que un niño reciba cariño, reciba cuidado, ¿no es cierto?, desde pequeño, a que se exponga a la negligencia parental, ¿correcto? Al final, cuando hay negligencia parental, el niño no tiene la capacidad de reconocer los sentimientos en otras personas. Y eso es un factor de riesgo para el desarrollo de psicopatología posterior, más que todo para el desarrollo de ¿qué? De trastorno disocial de la personalidad, ¿correcto? Donde la persona no experimenta empatía, ni siquiera tampoco llega a sentir las emociones de las otras personas, ¿sí? Entonces va a haber estresores, como les decía, y finalmente estos estresores frente a esa organización relativamente estable va a permitir que cada individuo con esas características pueda desarrollar sus propias estrategias de afrontamiento. Y esas estrategias de afrontamiento pueden llegar a ser adaptativas o desadaptativas. Cuando ya hablamos de características desadaptativas, probablemente vamos a hablar de rasgos anormales, y cuando ya esa característica de afrontamiento desadaptativa es constante y frecuente, ya hablamos de un trastorno de personalidad, ¿sí? Eso es algo muy importante a tener en cuenta. Ahora vamos a hablar de justamente lo que son los paradigmas o las teorías de la personalidad. Entonces, esto nos va a remontar, digamos, como una perspectiva histórica de estudiar la personalidad. Entonces, hay múltiples teorías de la personalidad en las facultades de psicología. Los que se preparan para ser psicólogos generales estudian teorías de la personalidad 1, teorías de la personalidad 2, teoría de la personalidad 3, teorías de la personalidad 4, ¿correcto? Y ahí justamente hay un cisma, pues, ¿no?, entre la psiquiatría clínica y la psicología clínica, y incluso entre la psicopatología clínica hay un cisma, es decir, no podemos, digamos, llegar a coincidir, ¿no? Porque van a ver cómo nosotros clasificamos la personalidad desde el punto de vista médico y cómo la psicología clasifica la personalidad desde diferentes teorías, ¿sí? Vamos a comenzar primeramente con el paradigma psicoanalítico. Pero el paradigma psicoanalítico, lo único bueno que nos ha dado son los mecanismos de defensa. Entonces, ¿qué es un mecanismo de defensa para Sigmund Freud, ¿no? Para Sigmund Freud, un mecanismo de defensa viene a ser una acción inconsciente que el individuo realiza para evitar, digamos, el colapso entre la estructura psíquica tripartita del ser humano, el ello, el yo y el superyo, ¿correcto? Entonces, muchas veces, por ejemplo, un mecanismo de defensa es la identificación proyectiva. Yo, por ejemplo, puedo sentir mucha ira y yo identifico esa ira en otra persona y descargo mi ira en otra persona. Eso sucede muy frecuentemente en la patología o en el trastorno límite de personalidad. Hay identificación proyectiva y además también, ¿qué puede haber? Hay ambivalencia. Se puede sentir amor y odio por una persona al mismo tiempo. Por ejemplo,
esos son mecanismos de defensa. Entonces, Freud, ¿de qué habla? ¿De qué habla más que todo para la personalidad, ¿no? De que la conflictualidad procesual entre el ello, el yo y el superyo va a generar, ¿no es cierto?, ciertas reacciones que son los mecanismos de defensa. El ello viene a ser, se lleva por el principio del placer, es probablemente la parte más primitiva del psiquismo según Freud, y va en busca de la satisfacción de necesidades, ¿correcto? El yo viene a ser, utiliza el principio de realidad y las relaciones, cómo yo mantengo relaciones con otras personas y con el mundo externo. Y finalmente el superyo son mis ideales, mis valores. Yo internalizo mis normas, ¿correcto? Yo sé, por ejemplo, que no es adecuado que pueda venir ebrio a la clase. Eso no es adecuado, pero hay normas, ¿no es cierto? Hay normas. Y eso sucede, ¿no? Las personas, por ejemplo, nosotros sabemos que no es adecuado robar o es adecuado robar. ¿Y qué pasa cuando alguien roba? Y es detenido. La sociedad y las leyes le dan un castigo a eso, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que habla Freud, ¿no? Esa conflictualidad procesual entre el ello, el yo y el superyo. Cuando hay muchos instintos, ¿no es cierto?, que buscan satisfacer el principio del placer, van contra el yo y el superyo al final trata de manera inconsciente, aminorizar eso. Y eso vienen a ser los mecanismos de defensa, que en la evaluación de personalidad se pueden identificar. Yo quiero solamente que sepan esos mecanismos de defensa, porque yo no les voy a poner un caso clínico de un paciente con trastorno de personalidad y les voy a poner, a ver, cuál es el mecanismo de defensa que utiliza el paciente. Eso es para el especialista, ¿correcto? Pero se van a dar cuenta que hay un montón de mecanismos de defensa que les voy a explicar posteriormente. Ahora, hablamos del paradigma conductual. Para el paradigma conductual, simplemente la personalidad es un patrón de conductas que se adquieren a través del proceso de condicionamiento, netamente conductual. Yo puedo condicionar, por ejemplo, a un perrito a que aprenda a darme la patita, ¿no es cierto? Yo lo puedo condicionar. Entonces, el paradigma conductual piensa eso, y aquí está Bandura, ya Albert Bandura, que habla del aprendizaje social. Entonces, al final, ¿qué sucede, no? Se tiene variables cognitivas y se va a tener expectativas respecto al estímulo y a la respuesta. Entonces, al final, la respuesta va a dejar de depender del estímulo y va a depender de la expectativa, de la cognición. Y a partir de la observación del estímulo-respuesta en otras personas. ¿Por qué creen que los niños aprenden, eso se llama aprendizaje vicario, aprenden de sus padres? ¿Correcto? ¿Qué creen que va a pasar en un niño que ve, digamos, violencia familiar? Ve que de repente papá o mamá se agreden físicamente entre ellos, o que papá viene alcoholizado todos los fines de semana y agrede a la mamá. El niño muchas veces va a normalizar eso, normaliza eso y posteriormente tiene ese valor o esa idea que la mujer puede ser agredida por el varón, ¿correcto? Eso es lo que pasa, por ejemplo, ahí, ¿sí? Eso es el aprendizaje social. Y ahí vamos a tener justamente las distorsiones cognitivas. Algo muy importante, por ejemplo, en los trastornos de personalidad es la distorsión cognitiva del pensamiento todo o nada. El paciente ve todo negro o todo blanco, no ve la escala de grises que hay en el medio. Y eso es característico del trastorno de personalidad. Y las demandas o las creencias irracionales que uno tiene hacia uno mismo. Debo, por ejemplo, sacar 20 en el examen de psiquiatría, porque si no saco 20 en el examen de psiquiatría soy un burro. Y eso no es adecuado, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Luego tenemos el paradigma humanista, y es justamente donde está Carl Rogers. Carl Rogers introduce la parte de la evaluación de la personalidad, pero centrando el objeto de estudio en la propia persona. Es decir, que cada individuo tiene una manera de comportarse y cada individuo va a tener ciertas características de personalidad que son irrepetibles en otra persona, ¿sí? Y más que todo tiene una perspectiva ideográfica, porque la personalidad, chicos, se tiene que estudiar desde un punto de vista no transversal, como estamos estudiando, digamos, los trastornos, ¿no? Y ahí les vuelvo a repetir lo que hemos visto en ansiedad, ¿no? Ansiedad de estado y ansiedad rasgo.
estado es algo puntual en donde yo puedo experimentar de repente algún malestar emocional, pero es puntual, ¿correcto? Pero rasgo es una tendencia a responder de esa misma manera a casi todas las situaciones que se me presentan, ¿sí? Por eso esa es la perspectiva ideográfica, longitudinal. Entonces, al final, el individuo va a tener motivaciones, tiene autodeterminación para realizar esas motivaciones. Cada uno de nosotros tiene propuestas de metas en nuestra vida. Junto con las variables cognitivas, llegan a combinarse con las otras teorías, ¿correcto? Esa es la perspectiva humanista de Carl Rogers, y utiliza justamente un modelo que para nosotros es conocido, que es el modelo biopsicosocial. Va a haber una parte biológica que es el temperamento, va a haber una parte psicológica que corresponde justamente a las distorsiones cognitivas y a los mecanismos de defensa, y el aprendizaje social, ¿correcto?, va a determinar algunas cosas, pero no de manera equitativa en todos los individuos. Cada individuo va a tener ciertas características de personalidad, ¿correcto? Y finalmente tenemos el paradigma dimensional o psicométrico, que es justamente el que nosotros tenemos que utilizar. Porque, por ejemplo, ustedes seguro han visto muchas veces, o alguien que ha recibido atención por psicología, los psicólogos hacen, o a veces en las evaluaciones de salud ocupacional, les hacen el test de la persona bajo la lluvia, ¿sí? Eso netamente, chicos, es un test proyectivo y tiene que ver con la parte psicoanalítica. Una persona, por ejemplo, un psicópata, que no siente sentimientos ni emociones hacia el demás y no tiene remordimientos, puede dibujar perfectamente una persona debajo de la lluvia, ¿correcto? Entonces, netamente eso se presta a sesgos, porque no está bien dimensionado ni tiene un puntaje adecuado para poder valorar la personalidad. Entonces, en el paradigma dimensional y psicométrico aparece este señor que es Hans Eysenck, que habla ya empieza a utilizar el rasgo comunidad conceptual para que ciertos rasgos sobre una persona van a determinar su perfil o su tipo de personalidad, ¿correcto? Entonces, se aplica el método científico ya en la psicología clínica al estudio de la conducta y la personalidad, utilizando justamente un test psicométrico. Entonces, hay una teoría estructural, ¿no? Va a haber rasgos y disposiciones para poder elaborar una taxonomía, una clasificación de los trastornos de personalidad, y acá se habla de una perspectiva nomotética, es decir, una determinada persona tiene determinados rasgos, ¿correcto?, que van a estructurar su personalidad, y estas teorías funcionales además aplican variables cognitivas y afectivas, ¿sí? Entonces, miren, acá dentro de la psicología de los rasgos ya había ciertas tipologías de personalidad. Acá está Hipócrates, que hablaba de la teoría de los humores básicos, y esto ustedes lo han visto, ¿no es cierto? El paciente donde él pensaba que había 4 humores básicos en el ser humano: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Aquel paciente que tenía mayor cantidad de sangre, se hablaba de una personalidad sanguínea. Aquel paciente que tenía mayor cantidad de flema, se hablaba de un paciente flemático. Y un paciente flemático, que ese es un paciente que tiene poca energía, ¿sí? Luego, aquel paciente que tiene mayor cantidad de bilis amarilla era ese paciente colérico, ¿sí? Y de ahí viene pues la melancolía, ¿no? Un paciente que tiene mayor cantidad de melanos, que es bilis negra. De ahí viene el término depresión, por ejemplo, melancólica, ¿sí? Y acá Jung habla de 2 cosas, ¿no es cierto? Y esto es también algo que tienen que recordar. Va a haber individuos, chicos, que más que todo centran sus rasgos en procesos internos. Eso netamente son causas o una teoría de introversión. Y también va a haber individuos que centran probablemente su personalidad o su tipología de personalidad en acontecimientos externos, donde su locus de control está fuera de él mismo. Son características de extroversión, ¿sí? ¿Listo? Y
esto ustedes lo han visto. Por ejemplo, Ernest Kretschmer estableció esta tipología, y ustedes todavía en semiología les aseguro que han visto esto. Miren, las tipologías: el tipo leptosómico, el tipo pícnico y el tipo atlético. Y a cada una de estas características se le asumía algún tipo de trastorno mental. ¿Y qué creen? Que Kretschmer, ¿ustedes creen que era médico internista? ¿Qué creen que era Kretschmer? Psiquiatra, ¿ya? Y él establece esta tipología que, digamos, han visto en semiología, ¿no es cierto? En el libro de Argente está eso. Leptosómico, pícnico, por ejemplo, las personas que tienen ese carácter leptosómico, ¿no? Que son altos, con nariz aguileña, brazos largos, tienen más tendencia a desarrollar esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Los pacientes que tienen ese tipo pícnico tienen más a desarrollar trastorno afectivo bipolar. Y los individuos atléticos aparentemente son sanos, ¿sí? Y acá justamente Kretschmer introduce el término de temperamento y habla de también, ustedes han visto patrones de personalidad, ¿no? El tipo A, tipo B, tipo C, ¿correcto? Que esto lo asocian, por ejemplo, el tipo A, que es un individuo muy competitivo, que probablemente busca ganar siempre, que se dedica al trabajo única y exclusivamente, tiene más asociaciones con problemas cardiovasculares. El tipo B, entre comillas, no está asociado a problemas médicos. Y el tipo C, donde predomina netamente la ansiedad, ¿correcto?, está asociado a problemas oncológicos, ¿sí? Recuerden, por favor, esto. ¿Sí? Entonces vamos a hablar ya, como Einstein decía, introduce el término de rasgo. Entonces, ¿qué es un rasgo, no? Al igual que la personalidad es una abstracción, es un concepto abstracto, el rasgo es un concepto científico que va a tratar de resumir las conductas de las personas que se realizan en diferentes situaciones. ¿Ya? Entonces, va a permitir describir las diferencias individuales con una determinada conducta. Y en la actualidad se incorpora el rasgo desde una perspectiva interaccionista, es decir, el entorno va a influir sobre el rasgo. Ahora, el rasgo muchas veces va a ser temperamental, es decir, depende única y exclusivamente de la genética, pero el entorno va a influir sobre ese rasgo y ese conjunto de rasgos van a constituir lo que es la personalidad. Y acá se utiliza de repente la taxonomía multidimensional, es decir, un grupo o un conjunto de rasgos van a definir la personalidad de manera global, con una variación cuantitativa de cada individuo, en cada individuo. Y también se puede utilizar una taxonomía unidimensional centrado únicamente en un rasgo, que se considera de interés en el resultado de la conducta. Nosotros tratamos de utilizar la taxonomía multidimensional, porque se evalúa diferentes rasgos. Y la conjunción de diferentes rasgos permite establecer un subtipo de personalidad. Y si pasa probablemente de un determinado nivel en la escala, ya se vuelve un rasgo anormal. Y el conjunto de rasgos anormales van a formar un trastorno de personalidad. Recuerden eso, ¿sí? Entonces, miren, la personalidad y el modelo médico. Y esto es lo que yo les decía, ¿no? La personalidad es la matriz inmunitaria que va a determinar nuestra buena salud psicológica, ¿sí? Y esto es lo que pasa, por ejemplo, desde el modelo médico. En el modelo médico nosotros entendemos una enfermedad porque tiene un determinado síntoma, otro síntoma, otro síntoma y otro síntoma. Eso es para nosotros, desde nuestro punto de vista como modelo médico, lo que es la enfermedad. Pero miren, ¿qué pasa cuando hay un trastorno de personalidad? Van acumulándose los rasgos. Miren, aquí está el rasgo A, está el rasgo B, el rasgo C, el rasgo D, el rasgo E, rasgo F, rasgo G. Cierra probablemente el octágono y va a desarrollar un trastorno de personalidad. Es por eso que a mayor cantidad de rasgos disfuncionales, la patología de personalidad va a ser también más severa, ¿correcto? Entonces, eso es probablemente el modelo médico. ¿Ustedes creen que va a poder explicar la patología de personalidad? No es posible eso, porque no hay una causa o una etiología identificable para decir que este es el agente causal de que usted tenga un trastorno de personalidad, ¿correcto? Y acá justamente era lo
que les decía, dentro del estudio científico de la personalidad tenemos que diferenciar dos cosas, lo que ya les he anticipado, lo que es el temperamento, es decir, lo que es genéticamente codificado, ¿no? Es una disposición biológica que nosotros ya la adquirimos cuando adquirimos los 23 cromosomas de el dotaje cromosómico de papá y de mamá. Por eso muchas veces nosotros en ciertas características, en respuestas, nos parecemos a nuestros padres, ¿sí? Recuerden eso, es la influencia de la naturaleza, es decir, es lo físicamente codificado, ese es el temperamento, la herencia, ¿ya? Y el carácter se produce por el aprendizaje, ¿correcto? Son características adquiridas durante todo nuestro crecimiento y viene a ser la influencia de la educación, del aprendizaje social, del ambiente sobre el individuo, es decir, sobre el temperamento. Ahora, una de las cosas también que ustedes tienen que identificar en lo que es la personalidad es que nosotros podemos hablar solamente de personalidad ya bien estructurada a partir de los 18 años. Antes de los 18 años yo no puedo diagnosticar una patología de personalidad. Recuerden, por favor, eso, ¿ya? Eso es algo muy, muy, muy importante. Entonces, acá hablamos, ¿no es cierto? Einstein habla de 3 rasgos básicos que todos los individuos pueden tener, ¿ya? Primeramente, la extraversión. Hay personas que tienen más gusto por las relaciones sociales y un alto nivel de actividad, ¿correcto? El neuroticismo, que viene a ser mayor inestabilidad emocional, altos niveles de ansiedad, preocupación, tensión y síntomas psicosomáticos. Y el psicoticismo es la tendencia a la conducta de disconformidad, desviación social, alejamiento personal y pensamiento divergente, ¿correcto? Es por eso, por ejemplo, que antes hablábamos de un grupo, lo que son las neurosis y lo que son las psicosis, ¿no es cierto? Y en el punto medio está pues la patología límite de personalidad, comparte características de la neurosis y comparte características de la psicosis, ¿sí? Entonces, eso es lo que habla de estos 3 rasgos básicos Einstein, ¿ya? Y miren, dense cuenta, ¿no? La parte de la genética nos va a dar nuestros rasgos temperamentales, es decir, los vectores mayores de la personalidad, pero sobre estos rasgos temperamentales, ¿correcto? Y el ambiente, el estilo parental de crianza, el propio nivel socioeconómico, la parte de la educación y el propio ambiente van a influir sobre ese cerebro y sobre estas redes génicas, y al final se va a empezar a desarrollar rasgos temperamentales: temor, búsqueda de novedad, agresividad, empatía, altruismo, extraversión, persistencia, la religiosidad y la resiliencia. Por supuesto, como yo les digo, si el individuo se enfrenta a ciertas situaciones, digamos, de negligencia, por supuesto que va a empezar a adquirir rasgos temperamentales disfuncionales al final, sobre esa sobre la base genética. Entonces, acá tienen, ¿no es cierto?, la influencia genética, que viene a ser el temperamento, y la influencia conductual, ¿no es cierto?, que va a llegar a ser lo que es el carácter. Entonces, al final, la personalidad está constituida de personalidad es igual a temperamento más carácter. Recuerden eso, ¿sí? Y acá justamente tenemos probablemente lo que se utiliza más ahora, actualmente, ¿no? Costa y McCree hablan en el modelo de los 5 grandes, o el Big Five, en la evaluación de la personalidad, y Big Five Factor Models, ¿no es cierto?, donde se habla de apertura a la experiencia, la extraversión, la amabilidad, el neuroticismo y la persistencia, la responsabilidad, ¿correcto? En la extraversión, si ustedes se están dando cuenta, está utilizando en cierta manera los rasgos de los que ya hablaba Einstein, ¿no es cierto? Habla de la extraversión, gusto por las relaciones sociales y alto nivel de actividad; el neuroticismo, que tiene que ver con inestabilidad emocional, ansiedad, preocupación, tensión y mayor cantidad de síntomas psicosomáticos. Hay individuos que están más abiertos a la experiencia, donde hay curiosidad, amplios intereses, alta actividad intelectual, búsqueda continua de experiencias e información. La amabilidad, que es el trato agradable, evitación de conflictos, adecuación al medio interpersonal; y la responsabilidad, la capacidad de autocontrol de los impulsos, interés en
marcarse objetivos y metas. Entonces, si nosotros, acá hay un modelo, por ejemplo, y hay un cuestionario de los 5 grandes en la parte de, para valorar personalidad. Entonces, si yo, por ejemplo, a cada uno de ustedes les aplico esto, cada uno de ustedes va a hacer un puntaje diferente en cada una de estas dimensiones de rasgos, ¿correcto? Y por eso, digamos, se estudia una población y se da, digamos, el parámetro para indicar qué es lo normal. Cuando hay una desviación del rasgo, ya hablamos de un rasgo anormal, ¿sí? Y acá yo les presento el modelo neurobiológico de Cloninger, ¿correcto? Robert Cloninger es un psiquiatra que habla del modelo de los 7 factores de personalidad, ¿ya? Va a hablar de factores del temperamento y va a hablar de factores del carácter, ¿sí? Entonces, hablamos primeramente de factores del temperamento y de factores del carácter. En el temperamento son justamente lo que se hereda genéticamente, son respuestas asociativas automáticas y netamente va a estar también asociado a estímulos emocionales básicos. Y el carácter viene a ser el autoconcepto que influye en las intenciones y actitudes voluntarias, pero influenciado por el aprendizaje y el medio ambiente, ¿sí? Entonces, se dan cuenta, ¿no es cierto?, que el temperamento va a estar asociado al aprendizaje asociativo y procedimental, y el carácter simplemente va a estar asociado al aprendizaje introspectivo, al aprendizaje de normas y reglas de la sociedad, ¿sí? Entonces, en el temperamento vamos a tener dominios del temperamento, que son propios de la parte genética. Va a haber búsqueda de novedad, evitación del daño, dependencia de la recompensa y persistencia, ¿sí? Y los dominios del carácter son justamente autodirección, y era lo que yo les decía, ¿no es cierto? La principal alteración en un trastorno de personalidad dentro del dominio del carácter es la falta de autodirección. Un individuo no sabe hacia dónde va, ¿sí? Luego viene la cooperatividad, ayudarse entre seres humanos, y finalmente la autotrascendencia. Toda persona va a tratar de trascender a su manera en la vida, ¿correcto? Yo quiero trascender enseñando. Alguien de repente va a querer trascender siendo cirujano. Alguien de repente quiere trascender trabajando para Médicos Sin Fronteras. Por ejemplo, cada individuo tiene una capacidad de autotrascendencia, ¿correcto? Pero lo que yo quiero que recuerden acá es esto, y esto les voy a preguntar en el examen. La autodirección, ¿correcto? Como un ejemplo, ¿ya? ¿Listo? Entonces, miren, Robert Cloninger habla pues de esto, de estas 4 disposiciones de rasgos genéticos neurobiológicos que son dominios del temperamento. Cada uno, era lo que yo les decía, ¿no es cierto? Cada uno de estos dominios del temperamento está asociado a un sistema de neurotransmisión cerebral. Recuerden que nosotros tenemos el sistema serotoninérgico, el sistema dopaminérgico, el sistema noradrenérgico y el sistema GABAérgico y el sistema glutamatérgico, ¿no es cierto?, dentro de la neurotransmisión en nuestro cerebrito, ¿correcto? Entonces, en la búsqueda de novedad está más que todo asociado al sistema dopaminérgico, porque si ustedes recuerdan cuando hicimos adicciones, ¿qué pasaba cuando una persona consumía sustancias? Se liberaba más dopamina desde el área tegmental ventral al núcleo accumbens y condicionaba que el paciente siga buscando mayor cantidad de dopamina o placer, ¿correcto? Búsqueda de novedad. Evitación del daño tiene que ver más que todo y está asociado al sistema serotoninérgico y GABAérgico. Recuerden, por ejemplo, que en el trastorno obsesivo compulsivo había una alteración en la neurotransmisión serotoninérgica, y al haber mayor alteración en la transmisión serotoninérgica, el paciente evita algunas cosas, ¿no es cierto?, cuando se le mete la idea obsesiva y tiene una compulsión. Si yo, por ejemplo, cada vez que piso una rayita pienso que me voy a transformar en otra persona, evito eso, ¿no? Por ejemplo, en esa parte, ¿sí? Y dependencia de la recompensa, que tiene que ver más que todo con el sistema noradrenérgico y el sistema serotoninérgico, y acá tiene que ver mucho la impulsividad, ¿correcto? Y la persistencia, que tiene que ver con el sistema tanto glutamatérgico como serotoninérgico. Y era por eso, chicos, que les decía que teniendo en cuenta estos dominios del temperamento,
se pueden modificar ciertos rasgos temperamentales, ¿sí? ¿Correcto? Por eso justamente la utilidad de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina para tratar algunos trastornos de personalidad, se van a dar cuenta. Esto es muy importante a tener en cuenta, ¿sí? Y al final Cloninger evalúa esto en un modelo de cubos, ¿sí? Creo que tiene que abrir la ventana porque está haciendo demasiada calor acá. Debería poner aire acondicionado. Si no, después se van a dormir. Entonces, hasta ahí. Y ahora vamos a hablar de... Están haciendo una lista, chicos, ¿no? Comentarles, ¿no es cierto? El examen va a ser el 27 a las 7:30. ¿Ya? Son 18 preguntas. Yo le mando 10 preguntas a la doctora. ¿Ya? Y ¿qué más? Vamos a hacer la distribución también. Esperemos que ahora haya más aulas, por favor. Un aula. Yo ya conversé con la señorita Jessica, la secretaria de clínicas, para que nos dé una aula más, porque si no va a haber problemas, ¿ya? Y el día que vamos a hacer el repaso va a ser el 26, en la noche, ya a las 8:30, después de que, aunque la última semana ya no hay pasito, o quieren pasito, de ética y psiquiatría, ¿no? Ética y psiquiatría, ¿no? No son solamente 4 pasitos, ahora es el pasito de... Ya les he subido un caso de personalidades. Es para leer el caso y responder preguntas. Son solamente 4 preguntas. Entonces continuamos, ¿ya? Pues miren, se van a dar cuenta, ya está más ventilado, ¿no? Miren cómo Cloninger empieza a estructurar, y estos son los famosos cubos de Cloninger. Miren, va poniendo los rasgos temperamentales en cada uno de los ejes. Por ejemplo, acá está evitación del daño. Va a haber individuos que tienen baja evitación del daño y alta evitación del daño. Igualmente va a haber individuos que tienen baja dependencia a la recompensa, así como también alta dependencia a la recompensa. Y en el otro eje se pone búsqueda de novedad. Va a haber individuos que tienen baja búsqueda de novedad y alta búsqueda de novedad. Por ejemplo, vamos a hablar de un patrón de personalidad disocial. Es aquel individuo disocial, asocial o antisocial. Y eso también quiero que de repente diferencien, porque muchas veces hablan, es una persona antisocial, no. Una persona antisocial no es aquella que evita las relaciones sociales. Es muy diferente, ¿no es cierto? El antisocial es la persona que no respeta las normas y reglas y no experimenta remordimientos, ¿correcto? Y hay muchos antisociales, no todos los antisociales, por ejemplo, chicos, son criminales, ¿correcto? Hay antisociales con saco y corbata, y también hay antisociales con bata blanca. Es verdad, chicos, no les voy a dejar, no vamos a mentir. Hay antisociales con bata blanca, ¿correcto? ¿Sí? Entonces miren, por ejemplo, una personalidad antisocial tiene alta búsqueda de novedad, ¿sí? Baja evitación del daño y
además tiene alta dependencia a la recompensa. Y eso es lo que caracteriza a un individuo con características antisociales. O, por ejemplo, un paciente con trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Una cosa es TOC, trastorno obsesivo-compulsivo, y otra cosa es el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo o anancástico. Ese es también el término que se utiliza en la CIE-10. El paciente, por ejemplo, que es un paciente con trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, es aquella persona que busca el perfeccionismo, ¿ya? Es decir, busca hacer las cosas perfectas y no puede variar, digamos, para desarrollar, digamos, para llegar a un objetivo tengo que pasar por el paso A, el B, el C y el D. Él tiene que hacer el paso A, tiene que hacer el paso B, tiene que hacer el paso C y tiene que hacer el paso D. Entonces, cuando hay mucha presión y tiene que desarrollar un trabajo rápido, ¿qué pasa? Se pierden los detalles para tratar de tener un trabajo perfecto y va a demorar mucho más, por ejemplo, ¿no? Y característicamente ese paciente trata de racionalizar prácticamente todo, incluso hasta la parte emocional. Y como racionaliza tanto la parte emocional, tiene dificultad para expresar sus afectos. ¿Y cómo expresa el afecto? A través de objetos. Por ejemplo, si tiene una relación sentimental, le regala un iPhone 17 Pro Max a su pareja, por ejemplo, ¿no? Pero tiene esa incapacidad de poder verbalizar sus afectos. Y eso es lo que caracterizaría a un paciente obsesivo con alta evitación del daño, baja búsqueda de novedad y baja dependencia de la recompensa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, miren, búsqueda de novedad tiene que ver con la dopamina, la evitación del daño tiene que ver con serotonina y GABA, la dependencia de la recompensa con noradrenalina y serotonina, y la persistencia con glutamato y serotonina. Entonces, eso nos permite, chicos, poder, digamos, intervenir desde el punto de vista psicofarmacológico en ciertos dominios del temperamento, ¿correcto? Pero no vamos a modificar con un medicamento pues la personalidad de un individuo, ¿sí? Entonces, miren, acá se habla de 3 disposiciones de rasgos en los dominios del carácter, ¿correcto? Entonces recuerden, 4 disposiciones o dominios temperamentales asociados a ciertos sistemas de neurotransmisión y 3 dominios de carácter. La autodirección, ¿correcto? Considerado el determinante mayor de la presencia o ausencia de un trastorno de personalidad. Y ya les he explicado, esto es algo importante que por favor tengan en cuenta. Cuando un individuo tiene alteración en la autodirección, casi se puede afirmar que tiene un trastorno de personalidad, ¿ya? Luego tenemos la autodirección tiene que ver con la responsabilidad de la toma de decisiones y la autoaceptación de mí mismo, ¿correcto? Es decir, no solamente calificarme por una conducta que yo pueda tener. Y eso es lo que sucede muchas veces en el ser humano, ¿no? El ser humano nace con la tendencia de calificarse en función de manera global, en función de una conducta. Digamos, he fracasado postulando a un trabajo y empiezo a pensar que toda mi vida estoy condenado a fracasar. Por ejemplo, ¿no? Toda mi vida estoy condenado a fracasar, ¿sí? Y la cooperatividad, que tiene que ver con la capacidad de empatía, compasión y ayuda, ¿sí? Y la autotrascendencia era lo que les decía, o sea, cada uno de nosotros tiene ideales que van a depender única y exclusivamente de qué, a ver, de probablemente nuestra religión, de nuestra cultura, ¿correcto? Y de la sociedad en la que nosotros normalmente vivimos, ¿sí? Por eso ahí les pongo esa imagen, ¿ya? Entonces recuerden que dentro de Cloninger habla de estos dominios de carácter, la autodirección, que tiene que ver con la responsabilidad, la toma de decisiones, la autoaceptación, es el determinante mayor que puede identificar la presencia o ausencia de un trastorno de personalidad, autodirección, ¿correcto? Y esto es lo que dice Cloninger desde el modelo neurobiológico.
el carácter es el regulador del bienestar independiente del temperamento subyacente. O sea, un paciente puede, una persona, por ejemplo, puede nacer con rasgos temperamentales. Digamos, ¿no? Su papá ha podido tener un trastorno. Ambos padres tienen un trastorno disocial de personalidad. La carga genética es altísima. Pero si a ese individuo se le da un adecuado cuidado, no se evita la negligencia de cuidado del niño, no va a probablemente desarrollar una patología de personalidad. O sea, miren, el carácter va a regular el bienestar independiente del temperamento subyacente, ¿correcto? O sea, no es, digamos, una autoprofecía, si de repente mis padres han tenido trastornos de personalidad, que yo también lo tengo. Va a depender de el carácter, que depende del aprendizaje, la cultura y la sociedad, ¿correcto? Entonces, una de las cosas cuando hemos iniciado la clase es justamente hablar de personalidad y salud, ¿no es cierto? Personalidad y salud. Entonces, el uso del modelo biopsicosocial de la salud y permite el resurgimiento de la psicología de la salud. Es decir, la psicología de la salud tiene que ver con estudiar, chicos, la parte de cómo ciertas características de la personalidad pueden influir en el desarrollo y probablemente en el mantenimiento de ciertas enfermedades, ¿sí? Entonces, eso nos permite poder hacer prevención, tratamiento y rehabilitación sobre la enfermedad. Entonces, miren, ¿no es cierto? ¿Qué pasa, no? La personalidad va a depender de ciertas características, como la autoeficacia, la autodirección, el locus de control, por ejemplo, ahí les expliqué, ¿no es cierto?, lo que era la extraversión de la introversión. Cuando yo probablemente coloco mi locus de control por fuera de mí, hay más características de extraversión. Y cuando yo coloco mi locus de control dentro de mí mismo, hay más características de introversión. Y de ahí aparece el término de paciente introvertido, paciente extrovertido, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a esto, siempre nosotros vamos a estar frente a estímulos, nosotros vamos a empezar a percibir un determinado estímulo y en función de nuestra personalidad, miren, vamos a poder dar una respuesta. Vamos a percibir el estímulo, lo vamos a procesar, vamos a dar una respuesta y finalmente vamos a utilizar una estrategia de afrontamiento que va a determinar que exista salud o enfermedad, ¿correcto? Es, por ejemplo, lo que sucede en pacientes con diabetes. El paciente sabe que probablemente si consume alimentos altamente calóricos se va a descompensar. Pero el paciente, ¿qué pasa, no? Se le ha explicado que tiene diabetes, que tiene que tener una dieta hipoglúcida, que no puede comer ciertos alimentos, pero el paciente se va un día a una parrillada, come su parrillada y encima toma cerveza. Y el lunes por la mañana está con cetoacidosis diabética en el hospital. Y eso es lo que sucede, ¿no es cierto? Y eso es justamente características de la personalidad. Eso va a determinar eso, ¿sí? Entonces, este es el papel mediador de la personalidad frente a los procesos de estrés, ¿sí? Entonces, al final, la OMS habla de un modelo de habilidades para la vida, ¿correcto? Que son un grupo de habilidades que cada uno de nosotros puede desarrollar para comportarnos de una manera saludable. Entonces, cada uno de nosotros tiene una motivación individual, va a tener un campo de acción sobre un contexto social y sobre un contexto cultural. Y miren, estas son las habilidades para la vida de la OMS. Incluso para hacer investigación, chicos, hay un cuestionario de habilidades para la vida de la OMS para poder valorar. Ustedes podrían valorar, digamos, depresión y habilidades para la vida en estudiantes de medicina, utilizando dos escalas, simplemente. Se hace cruce de información, se hace simplemente una asociación simple con chi cuadrado y coeficiente P, y ya tienen su tesis para poderse graduar. Si es tan fácil, por ejemplo, hacer investigación en psiquiatría, no es difícil. Entonces, miren, autoconocimiento, que es la habilidad de poder conocerme yo mismo, mis propios pensamientos, mis reacciones, mis sentimientos, qué me gusta, qué me disgusta, cuáles son mis límites y cuáles son mis puntos fuertes o mis puntos débiles, ¿correcto? Empatía es la capacidad de
Y esto es lo que probablemente los psiquiatras hacemos cada momento que hacemos una evaluación psiquiátrica. A través del método empático, yo trato de ponerme en los zapatos del paciente, a través del método empático. Si un paciente, ¿cómo yo voy a, lo que les decía en trastornos afectivos, ¿no es cierto? ¿Cómo yo voy a experimentar la tristeza de un paciente si nunca me he sentido triste? ¿Cómo yo voy a experimentar la ansiedad o la preocupación que tiene un paciente con trastorno de ansiedad generalizada si nunca me he sentido ansioso o preocupado? Y por eso justamente que yo no voy a llegar, por ejemplo, a comprender cómo un paciente puede creer que es Napoleón. Por eso a través del método empático es incomprensible, ¿sí? La comunicación asertiva es la capacidad de poder expresar con claridad y de forma adecuada mis sentimientos, mis opiniones y mis pensamientos o mis necesidades individuales. Las relaciones interpersonales es la capacidad de poder interactuar con otras personas de forma positiva, así como dejar de lado aquellas relaciones que impiden un adecuado desarrollo personal. La toma de decisiones permite, valorando, digamos, beneficio-riesgo, tomar ciertas decisiones. Y ahí es donde está, pues, justamente la impulsividad. Por ejemplo, muchas veces una persona es guiada por emociones y toma decisiones sintiendo una emoción. Por eso yo siempre les digo a mis pacientes y también a mis alumnos que no se toma decisiones en función de emociones. Yo, por ejemplo, puedo sentirme muy feliz y ahorita les digo, les voy a aumentar 4 puntos al que me diga esto, ¿no? Y después me doy cuenta de que no era adecuado lo que he dicho, por ejemplo, ¿no? Luego, la solución de problemas y conflictos, la capacidad de poder identificar un problema y darle la mejor solución, ¿correcto? El pensamiento creativo, buscar alternativas de manera original, ayudando para tomar decisiones adecuadas. Luego, el pensamiento crítico es la capacidad de introspección que uno mismo tiene, ¿no? He actuado bien, he actuado mal, en función también de mis valores. Pero si yo, por ejemplo, pienso que porque soy médico me deben rendir pleitesía, o si veo, digamos, a su compañera que está con su celular en este momento, agarro su celular, lo tiro al piso y lo rompo, ¿eso es una respuesta adecuada? No es una respuesta adecuada, ¿correcto? ¿Quién se está perturbando probablemente porque su compañera pueda tener el celular? ¿Ella? No, yo me estoy perturbando por eso. Pues hay demandas o creencias irracionales que nosotros mismos tenemos hacia nosotros mismos, hacia las demás personas y hacia el mundo, la vida en general, ¿correcto? Luego, el manejo de emociones y sentimientos, nosotros tenemos que ir aprendiendo a manejar nuestra ira, a manejar la agresividad, a manejar probablemente nuestro comportamiento y cómo probablemente mis emociones y mis sentimientos pueden influir en las demás personas. Y el manejo de tensión y estrés, ¿no? Por eso les decía, cuando hemos hablado de los trastornos adaptativos, que los trastornos adaptativos son mucho más frecuentes en quienes, en adolescentes y en pacientes con trastornos de personalidad, porque no tienen las estrategias adecuadas de afrontamiento a eventos estresantes. Eso es lo que, por ejemplo, sucede cuando una persona con una patología de personalidad, de repente la pareja no ha salido con ella un fin de semana. ¿Qué hace? Agarra y se toma 100 paracetamoles. ¿Esa es una respuesta adaptativa? No, ¿no es cierto? ¿O es normal hacer eso? No. O yo, por ejemplo, que les tomo el examen de psiquiatría y tengo 50% de alumnos jalados. Entonces yo empiezo, solamente por eso, empiezo a calificarme como un mal profesor. Salgo de la última clase de psiquiatría, tomo un taxi, me voy al Puente Chilín y me lanzo. ¿Es una respuesta adaptativa? No, probablemente tengo ciertas características narcisistas y estoy pensando que estoy fracasando enseñando. Y en función solamente de ese fracaso, me estoy etiquetando como persona. Entonces, uno puede juzgar o calificar una conducta, pero una conducta no define a una persona en general. Tengan en cuenta eso, ¿ya? ¿Listo? Y algo importante acá es la cultura y la personalidad. Y para esto me va a leer alguien. Ya, a ver, vamos a un número. Aquí me va a dar un número. Rebeca, dame un número. 4, ya. Para allá, para acá. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Dame otro número.
10. Ya. A ver, de acá para atrás. 10. Cuenta 1, 2, 3, 4. ¿Quién es el número 10 de acá? ¿Sí? Ya. Hay 9 nomás. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, ya, el siguiente. Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Estefano, ya. Lee, por favor. Sí, sí, no te preocupes. El estudiante se dio cuenta de que independientemente de lo que dijera el terapeuta, el estudiante siempre parecía estar de acuerdo. Al final de la sesión se entrevistaba al terapeuta y se le preguntaba cuál era su impresión del caso. El terapeuta reafirmó la opinión del profesor sobre la timidez del estudiante y pronosticó un cambio rápido dado que el estudiante no ofrecía ninguna resistencia. Tal como indicó el profesor del estudiante de psicología, esta conclusión era incorrecta. De hecho, la joven estudiante no mostraba desacuerdo con el terapeuta, que era mucho mayor, debido a razones culturales. Una vez se le autorizó a estar en desacuerdo, se descubrió que la explicación a su comportamiento tenía que ver con las costumbres de su grupo de referencia y no con los rasgos de personalidad estables. En consecuencia, se reorientó la terapia para que el estudiante se adaptara a las expectativas de la cultura norteamericana y no hacia un cambio de personalidad. Ya, entonces acá, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, chicos, es un estudiante asiático. Normalmente el individuo asiático de cultura oriental tiene mucho respeto por personas mayores. Yo no puedo calificar eso de un rasgo de introversión o excesiva timidez. Cuando ya recién se le autoriza que pueda hablar, recién la paciente puede expresarse de manera normal. Es por eso como la cultura influye en la personalidad, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros esto lo hemos visto bastante con la migración o el éxodo venezolano que hay actualmente en nuestro país. Por ejemplo, nosotros no estamos criticando esa parte, ¿no? Sino, por ejemplo, la mujer venezolana es más liberal, ¿correcto? Es más liberal, desde el punto de vista, digamos, físico, desde el punto de vista, de repente, de relaciones sentimentales y el punto de vista de la conducta sexual, ¿correcto? A diferencia de la mujer peruana. Entonces, eso es más netamente, ¿por qué? Por la cultura, ¿correcto? Por eso a veces a nosotros nos choca eso, pero para ellos, en su medio cultural, eso es algo normal, ¿correcto? A mí me llamaba la atención, por ejemplo, alguna vez que yo he visto, ¿dónde vemos, digamos, más pacientes de origen venezolano y adolescentes? En el Hospital General. Y vemos que el inicio del consumo de sustancias es muy temprano, muy temprano. Es muy temprano, cosa que no sucede probablemente en nuestro país. En nuestra ciudad, por ejemplo, en Arequipa, el inicio de consumo de sustancias no es tan temprano como lo que sucede en Lima. Por ejemplo, en Lima, ser una ciudad más grande, hay más exposición a estrés, ¿correcto? Es por eso que probablemente los trastornos de personalidad, ¿dónde creen que van a ser más frecuentes? ¿En el medio rural o en el medio urbano? En el medio urbano, ¿correcto? Entonces, tengan en cuenta siempre lo que les decía, por ejemplo, de la religión islámica, ¿no? Y la religión católica. Al final, por ejemplo, la religión, chicos, no es algo malo. El problema es la religiosidad. Cuando yo paso mi vida en función de los preceptos de una religión, ¿correcto? Y cuando de repente voy en contra de esos preceptos me siento mal, ¿correcto? Ya. Entonces, ahora sí, ya que conocemos la parte de lo que es personalidad, chicos, hemos visto las teorías, hemos visto que es un rasgo, para también, digamos, resumir. Recuerden, desde el punto de vista del modelo de Clónica, de los dominios, los 4 dominios del temperamento, los 3 dominios del carácter, cuál era el dominio que permite identificar si existe o no existe un trastorno de personalidad, la autodirección. Recuerden, por favor, eso. Entonces, ¿qué es un trastorno de personalidad?
es un patrón permanente de experiencia y de comportamiento interno, y dense cuenta cómo acá ya se está introduciendo la parte de la cultura de un determinado individuo, marcadamente desviado de las expectativas del entorno cultural del individuo, ¿correcto? Pero es permanente, ¿sí? Y la alteración de la personalidad, según justamente la teoría, digamos, psicométrica, es la presencia de un rasgo o un grupo de rasgos clínicamente significativo en mayor o en menor grado frente a la población típica, ¿correcto? Por ejemplo, el cambio en la parte, digamos, de la competitividad, ¿no es cierto?, hace que un individuo, probablemente que se dedica única y exclusivamente a su trabajo, es uno de los empleados más eficientes en su trabajo, ¿correcto?, va a ser visto como una buena persona, ¿correcto? O las personas que son altamente competitivas, ¿no es cierto?, que buscan, digamos, el éxito en cada momento, ese rasgo puede ser visto de una buena manera, ¿correcto? Y por el otro lado, una persona que no obtiene éxito es visto de mala manera. Va a depender de la cultura, ¿correcto? Es, por ejemplo, muchas veces hay pacientes, en lo que les decía, ¿no? Hay sociópatas, ¿no? Y ahí les voy a explicar cuando hablemos de trastorno de personalidad disocial. Hay sociópatas, ¿no? Como personas, por ejemplo, que llegan a obtener un cargo en función de el anhelo de poder dominar otras personas, ¿correcto? Y cuando las alteraciones de la personalidad, les he indicado, provocan sufrimiento subjetivo del paciente o en las personas de su entorno. Y otra de las características del trastorno de personalidad que les he explicado viene a ser que el individuo muchas veces no se ve a sí mismo como las demás personas lo ven. Piensa que está actuando de manera normal, ¿correcto? Y ya utilizamos el DSM-5 versión revisada para poder definir que un trastorno de personalidad es un patrón duradero, inflexible y generalizado en una amplia gama de situaciones personales y sociales. Es decir, es una manera de comportarse ya, y lo que caracteriza es justamente la inflexibilidad, la incapacidad para poder cambiar, ¿correcto? Y esto tiene que ver con 4 cosas específicamente para el DSM-5: la cognición, la afectividad, el funcionamiento interpersonal y el control de impulsos. Para hablar de un trastorno de personalidad en general, tiene que ver si afecta, este patrón duradero puede afectar o solamente la cognición, o solamente la afectividad, o solamente el funcionamiento interpersonal o el control de impulsos. Es estable, ¿correcto? Es de larga duración y típicamente inicia en la adolescencia. Ahora, una de las cosas que tienen que tener en cuenta cuando hablemos, digamos, de trastornos de personalidad, yo ya les he indicado, ¿no es cierto?, que para hacer un diagnóstico de trastorno de personalidad, el individuo tiene que tener más de 18 años. Y hay un solo trastorno de personalidad que tiene como requisito que el individuo tenga un trastorno de conducta antes de los 15 años, que es justamente el trastorno de personalidad disocial. Es decir, antes de los 15 años el paciente ya tiene que tener un trastorno de conducta disocial. ¿Y qué es un trastorno de conducta disocial? Es un adolescente que rompe las normas y las reglas, que probablemente se escapa de la casa, empieza a cometer actos delictivos, ¿correcto? Y si no me equivoco, en una de las... Sí, con mi grupo hemos visto, con uno de mis grupos hemos visto justamente un chico, un adolescente, era venezolano, ¿no?, ecuatoriano, ¿no?, que venía así migrando, creo, de país en país, y al final lo había encontrado y el INAVIF interviene, lo lleva justamente a una casa albergue regulada por el INAVIF, y se evidencia pues que antes de los 15 años había robado, mentía, tenía un afecto sumamente superficial y parecía, por ejemplo, como si no tendría emociones ni sentimientos al momento de hablar. Eso es algo típico que sucede, ¿no? Es decir, un trastorno de conducta disocial. ¿Sí? Miren, vamos a ver la jerarquía de los factores y la psicopatología en la personalidad. Miren, esa es la psicopatología general, y acá justamente
les hablaba, ¿no es cierto?, del locus de control. Puede haber factores internalizantes, donde el locus de control tiene que ver netamente en el individuo, y factores externalizantes, donde el locus de control está fuera del individuo. En los factores externalizantes e internalizantes, por ejemplo, acá, en el factor externalizante, tiene que ver el antagonismo y la desinhibición. Y el antagonismo va a empezar a tener ciertos rasgos como la parte de la manipulación, la grandiosidad, la búsqueda de atención, la falta de empatía y la hostilidad. Y la desinhibición tiene que ver con la tendencia a deprimirse, la impulsividad, la toma de riesgos, la distraibilidad y menor rigidez o perfeccionismo. Pero eso netamente está centrado en la parte externa, ¿sí? Y en la parte interna hay, por ejemplo, el desapego y el afecto negativo. Y en el punto medio está el psicoticismo, por ejemplo, ¿no? Y en el psicoticismo va a haber perseveración, excentricidad, disregulación perceptual y creencias inusuales. Es justamente lo que sucede en los trastornos de personalidad del clúster A, donde está el trastorno esquizotípico y esquizoide de la personalidad. Un paciente, por ejemplo, con trastorno esquizotípico de la personalidad puede creer en la astrología, puede creer en la astronomía, ¿correcto? Y es como si fuera una, yo le denomino a veces una soft esquizofrenia, es decir, una esquizofrenia leve. Y hay mucha asociación entre el trastorno esquizotípico de la personalidad y el desarrollo de una esquizofrenia a largo plazo, si es que no se interviene, ¿sí? Y en el desapego, el afecto restringido, el aislamiento, la anedonia, la depresividad, la evitación de la intimidad y falta de toma de riesgos. Y en el afecto negativo tenemos la labilidad emocional, la ansiedad, la inseguridad frente a la separación, la perseveración y menos afecto restringido. Entonces dense cuenta que dentro de la psicopatología general se puede utilizar este modelo, ¿no? Factores internalizantes, factores externalizantes, ¿sí? Y miren, acá tenemos ya el modelo cognitivo-conductual. Nosotros al final, chicos, tenemos en nuestra capacidad cognitiva y en nuestro pensamiento creencias. Nosotros nos guiamos por creencias y nuestras creencias pueden ser racionales o irracionales. Yo, por ejemplo, puedo pensar que, tener hijos me garantiza la felicidad. A ver, esa es una creencia racional y irracional. ¿Racional? Racional y irracional. Irracional, ¿no? Porque ¿dónde hay evidencia que me garantice de que todas las personas que tienen hijos son extremadamente felices? O lo que muchas veces hay esa creencia irracional que depende mucho de nuestra cultura, ¿no? Que igual ha ido disminuyendo, ¿no? Que piensan que una mujer tiene que casarse o tiene que tener un hijo para ser feliz. Y eso es una creencia totalmente irracional. Igualmente, por ejemplo, en nuestra propia profesión, ¿no? A veces tenemos esa creencia irracional que el médico tiene que ser especialista para ser exitoso. Y yo les hago esa pregunta. Yo tengo una evidencia, algo que me diga que todo médico que es especialista es exitoso. No. Pues se dan cuenta, ahí hay otra creencia irracional, por ejemplo. Pero esa creencia irracional en nuestro mismo medio está bien arraigada o no. ¿Cuántos de sus docentes les dicen tienen que ser especialistas? Porque si no, si son médicos generales se van a morir de hambre. ¿Cuántos de sus docentes no les han dicho eso? Muchos, todos dicen, creo. Y ahí van a haber creencias nucleares, creencias condicionales y creencias instrumentales. Y al final nosotros vamos a tener esquemas o digamos, determinados modelos para poder responder frente a un estímulo, frente a la información, que tienen que ver con las vías atencionales, las vías de la interpretación y asociación para poder... la vía atencional me va a permitir seleccionar esta información y poderla traer de nuevo hacia la memoria autobiográfica. La vía
de interpretación y asociaciones que me permite interpretar el estilo de evaluación. Yo puedo tener un estilo de evaluación, por ejemplo, ansioso, ¿sí? O la copia de estilos en función de respuesta, y finalmente esto se codifica en la memoria y en la memoria autobiográfica, y cada vez que yo me exponga a un determinado estímulo muy parecido, voy a responder de la misma manera. Y eso se habla, y todo esto es, por ejemplo, lo que se conoce como rasgo. Pero hay múltiples funciones psíquicas que están dentro de esto, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Y esto también es muy importante para que tengan en cuenta. Miren, chicos, este es el modelo de continuidad de la expresión de los trastornos de la personalidad. Entonces, la distribución de los trastornos de la personalidad es mejor verla como si fuera un continuo. Pues vamos a tener pacientes que están normales o no enfermos, que probablemente los rasgos que tienen no llegan a desviarse de la población típica, ¿correcto? Y no van a desarrollar probablemente algún tipo de trastorno mental. Acá está justamente la susceptibilidad genética. Y cuando va a haber mayor cantidad de factores ambientales sobre ese temperamento, se va a formar un carácter y un temperamento y un carácter con rasgos anormales de la personalidad. Y acá tenemos las patologías intermedias, ¿correcto? Es decir, acá están los rasgos anormales de personalidad, y un mínimo de personas tienen el trastorno completo. O sea, miren, se dan cuenta cómo se distribuye, ¿sí? Eso es algo muy importante a tener en cuenta. Nosotros al final, ¿dónde probablemente tenemos que intervenir? Tenemos que intervenir en las patologías intermedias. Porque al final el paciente que ya tiene un trastorno de personalidad completo va a tener que requerir tratamiento. Pero para evitar que estos pacientes probablemente desarrollen con mayor predisposición trastornos mentales, tenemos que intervenir ahí, ¿correcto? Listo. Y miren, las interacciones sistémicas. Al final, nosotros vivimos en un sistema familiar, ¿correcto? Y este sistema familiar, si ustedes se dan cuenta, me va a dar el factor genético, que viene a ser la parte de lo que es temperamento. Es decir, y va a tener un sustrato neurobiológico. Y ahí está justamente los dominios del temperamento que hemos visto de Cloninger, ¿no es cierto? Con cada uno de los neurotransmisores que influyen sobre eso. Y ahí está pues justamente el temperamento, las relaciones diádicas, que ya vienen a ser justamente características probablemente de la relación con papá o mamá. Y eso conlleva la parte del carácter y el sentido de adecuación. Muchas veces un individuo, cuando no se siente adecuado a un entorno, empieza a aislarse, ¿correcto? Es lo que sucede, por ejemplo, con la migración de personas. ¿Por qué creen que probablemente cuando los individuos latinos viajan, por ejemplo, a Estados Unidos, empiezan a vivir en comunidades, ¿no es cierto? Comunidades latinas. En todo país sucede eso, porque la parte cultural es muy diferente, ¿sí? Y esto va a determinar la estructura psicológica del individuo, es decir, su personalidad, y también va a haber influencia sociopolítica y cultural. Ténganlo en cuenta, ¿no? Entonces, de acá nosotros podemos sacar como conclusión que al final la personalidad es un constructo, es una abstracción que nosotros tratamos de estudiar para poder determinar ciertos rasgos que hacen más predisponente al individuo a poder experimentar algún trastorno mental. Eso es lo más importante dentro de personalidad. Entonces, ahora miren, vamos a ver igual los trastornos de personalidad en la parte de las clasificaciones han ido evolucionando. Entonces, conforme cada uno de los paradigmas que yo les he enseñado, chicos, ha ido evolucionando, también el estudio normal de la personalidad ha ido cambiando. Entonces, las clasificaciones actuales fueron modificando las entidades diagnósticas, porque al final, en este momento, las clasificaciones que utilizamos, CIE-10 y DSM-5, son clasificaciones categoriales. Es decir, un individuo, por ejemplo, son 9 criterios para determinar un determinado trastorno de personalidad. Y para tener el trastorno de personalidad, ese individuo tiene que tener 5 de los 9. Pero ¿qué pasa, por ejemplo,
si un individuo tiene 9 de los 9 y el otro individuo tiene 5 de los 9? ¿Quién tiene más patología? Ninguno de los dos, ambos tienen el mismo trastorno. ¿Se dan cuenta? Entonces los modelos dimensionales se han hecho para eso, para valorar, digamos, la dimensión o de manera cuantitativa cuánto se aleja el individuo de un determinado rasgo. Entonces el enfoque categorial justamente es eso. Clasifica los trastornos de personalidad como grupo de categorías útiles para la comunicación entre clínicos, ¿correcto? Y tiene una lista de síntomas, se requiere cumplir con un cierto número de criterios y no diferencia la gravedad de los trastornos de personalidad, ¿correcto? Y utilizado justamente por qué clasificaciones actuales, por la CIE-10 y el DSM-5 versión revisada, ¿sí? Y el enfoque dimensional utiliza dimensiones compartidas, ¿no? El problema, chicos, que cuando yo utilizo un enfoque dimensional es de más difícil aplicación clínica, pero permite una mayor capacidad o un mayor valor descriptivo fenomenológico de las características de la personalidad de un determinado individuo. Esto está propuesto para la CIE-11. La CIE-11 tiene esta clasificación dimensional e incluso dentro de el apartado o el apartado 3 del DSM-5 utiliza el nuevo enfoque de evaluación de los trastornos de personalidad, incluso reduciendo los 11 trastornos de personalidad que clasifica DSM-5 solamente en 5 trastornos de personalidad desde un enfoque dimensional. Entonces, sin embargo, en la práctica clínica es utópico encontrar, esto siempre les he dicho, ¿no?, un trastorno de personalidad puro. Es decir, yo no voy a poder encontrar a un paciente que tenga un trastorno de personalidad puro, no. Es bien difícil encontrar a un paciente solamente disocial. El disocial tiene otras características más dentro del mismo clúster, incluso fuera del clúster. Pero en términos, digamos, académicos, el objetivo es que ustedes identifiquen características de los trastornos de personalidad más frecuentes, ¿no? Porque ya para el especialista es poder hablar, digamos, de un trastorno de personalidad no especificado que comparte características de otros trastornos de personalidad, ¿sí? Pero recuerden eso, ¿no? Al hablar que es utópico, es decir, es un sueño, probablemente encontrar un paciente que tenga un determinado trastorno de personalidad así específico. Y acá vamos a ver cómo se clasifican los trastornos de personalidad, ¿no? Hay una clasificación de Tyrell y Alexander, ¿no es cierto?, que todavía tiene influjo psicodinámico. Acá hablaba de una personalidad esquizoide, una personalidad sociopática, ¿correcto?, una personalidad anancástica, una personalidad distímica y una personalidad pasivo-dependiente. Y luego tenemos el CIE-10, que nosotros utilizamos el CIE-10, ¿no? El CIE-10, por ejemplo, clasifica a los pacientes con trastorno de personalidad paranoide, que es F60.0, esquizoide F60.1, disocial F60.2, el trastorno de personalidad de inestabilidad emocional, que puede ser de dos tipos, ¿no? Impulsivo y borderline o límite, ¿correcto? Luego el trastorno de personalidad histriónico, no considera el trastorno de personalidad narcisista, dense cuenta, el trastorno de personalidad anancástico, el trastorno de personalidad ansioso o evitativo, el trastorno de personalidad dependiente y en otros el trastorno de personalidad narcisista, pero que no lo clasifica CIE-10. Y si ustedes se dan cuenta, tampoco está el trastorno de personalidad esquizotípico. La CIE-10 clasifica el trastorno de personalidad esquizotípico dentro del grupo de las esquizofrenias. Recuerden, por favor, eso, ¿ya? ¿Por qué lo clasifica ahí? Por la asociación altamente significativa entre los pacientes que tienen un trastorno de personalidad esquizotípico y a largo plazo el desarrollo de esquizofrenia. Y también que en los familiares de los pacientes con esquizofrenia hay mayor riesgo de desarrollar trastorno de personalidad esquizotípico. ¿Correcto? ¿Listo? Entonces, disocial, y esto es justo, ¿por qué lo pongo en esos cuadritos, no? Porque nos va a permitir identificar los clústeres. Y es mejor, chicos, identificar clúster. Un clúster es un grupo donde se comparten ciertas características entre los trastornos de personalidad. Vamos a tener un clúster A,
que es el grupo de los extraños, los excéntricos o los raros, ¿correcto? Puede ser paranoide, esquizoide o esquizotípico, ¿correcto? Luego tenemos el clúster B, que es el grupo de los pacientes dramáticos teatrales. ¿Ya? Dramáticos teatrales o emocionalmente inestables. Y ahí está el trastorno de personalidad e impulsivos más, ¿no? El trastorno de personalidad antisocial o disocial, el trastorno de personalidad limítrofe, el trastorno de personalidad histriónico y el trastorno de personalidad narcisista. Y el grupo de los pacientes ansiosos, evitativos o temerosos, donde está el clúster C, donde está el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, el trastorno de personalidad evitativo y el trastorno de personalidad dependiente. Y si ustedes recuerdan cuando hicimos trastornos de ansiedad, había una correlación bien alta entre la fobia social y el trastorno evitativo de la personalidad, ¿correcto? Entonces es más fácil entender esto, digamos, en la parte de la clasificación. Y acá van a ver otro cuadrito que les he traído respecto a la clasificación y cómo ha ido variando de acuerdo al tiempo. Miren, para el DSM-1 había disturbios en el patrón de la personalidad, había disturbios en los rasgos de la personalidad, estaba el grupo compulsivo, pasivo-agresivo, pasivo-dependiente, subtipo pasivo-dependiente, subtipo pasivo-agresivo, subtipo agresivo. Y la alteración de la personalidad sociopática. Se hablaba de reacción antisocial, reacción disocial, desviaciones sexuales, incluso hasta en el DSM-1, que es de 1952, se consideraba la adicción dentro de una alteración de la personalidad. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Después, miren, para el DSM-4, versión revisada, aún se toma, y ahorita se toma esta clasificación en clústeres, ¿no? El clúster A, que son los extraños, que está el esquizoide, el paranoide y el esquizotípico. El clúster B, que son los teatrales, que está el histriónico, el límite, y el narcisista y el antisocial. Y el clúster C, donde están los pacientes ansiosos, temerosos, donde está el obsesivo compulsivo, el dependiente y el evitativo. Y en el apéndice se utiliza el trastorno de personalidad negativista y el depresivo. Pero, por ejemplo, la nueva clasificación o la propuesta del DSM-5 que coincide con la CIE-11 utiliza 5 dominios para la valoración y utiliza justamente los 5 dominios del modelo, utiliza justamente el modelo de Cloninger para la clasificación de los trastornos de la personalidad, dominios de temperamento y dominios de carácter, y los correlaciona con 25 facetas. Ya, eso probablemente, de repente esta va a ser la última promoción que les explicamos la parte de personalidad entendiendo en clústeres, y las siguientes ya vamos a utilizar clasificación dimensional. Y el DSM-5, al igual que el CIE-10, solamente considera 5 subtipos de trastornos de personalidad: el esquizotípico, el límite, el obsesivo compulsivo, el evitativo y el disocial. El resto de trastornos se han eliminado de la clasificación, en la CIE-11, por ejemplo. ¿Ya? Pero eso es netamente para que, eso yo no les voy a preguntar, ¿no? Sino para que vean cómo, de acuerdo a cada paradigma que domina en cada tiempo, va evolucionando la clasificación. Al final, ahora, las clasificaciones tienden a utilizar más que todo la parte dimensional. Son más científicas y más estructuradas dentro de la evaluación de los trastornos. ¿Sí? Para que recuerden. ¿Ya? Y aparte de ese modelo, del modelo de Cloninger, se tiene también un modelo psicobiológico de Siebert-Davis, ¿ya? Es decir, miren, se van a dar cuenta cómo cada clúster que les he estado explicando se relaciona con algún tipo de desorganización. Por ejemplo, en la dimensión de organización cognitiva perceptiva tenemos clásicamente donde hay mayor desorganización cognitiva perceptiva es en la esquizofrenia, ¿correcto? Es en la esquizofrenia. ¿Y cuáles son los cuadros que están asociados justamente a la esquizofrenia? Ahí les decía, ¿no? El trastorno esquizotípico es como si fuera una soft esquizofrenia o una esquizofrenia funcionante, ¿sí? Está el trastorno paranoide y el esquizoide, porque en estos 3 cuadros que son del clúster A
se caracteriza, ¿por qué, no? Porque estos pacientes tienen desorganización del pensamiento, pueden tener aislamiento social, tienen creencias inusuales, se desvinculan de las relaciones sociales, típicamente en el esquizoide, y muchas veces tienen actitudes defensivas y desconfianza frente a las demás personas, en el paranoide. Un paciente, por ejemplo, con características paranoides dentro de su personalidad, percibe ataques en hechos cotidianos. Yo, por ejemplo, puedo pensar que alguien me está grabando para denunciar y empiezo a decir en la clase, nadie me graba, ¿correcto? O de repente yo puedo pensar en el trabajo que, me quieren perjudicar de cierta manera, ¿no? Es decir, ¿qué hago, no? Empiezo a pensar que de repente algunos de mis colegas están maquinando entre ellos para, cada vez que yo tengo guardia, mandarme pacientes más complicados, por ejemplo, ¿no? Ese es un patrón de desconfianza. Y hay personas que son desconfiadas, ¿correcto? Pero ya cuando sobrepasa y altera el funcionamiento, muchas veces un paciente paranoide puede pensar, por ejemplo, que su pareja le es infiel, por ejemplo, y duda de eso, ¿correcto? Y eso tiene que ver mucho con el trastorno de ideas delirantes que desarrollamos en la anterior fase, ¿no es cierto? ¿Sí? Luego hay un dominio de impulsividad-agresividad, y esto tiene que ver más que todo con el trastorno de control de impulsos. Y acá justamente están dos trastornos, ¿no? El trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite y el trastorno antisocial o disocial de la personalidad, donde característicamente estos pacientes tienen estallidos de ira. Hay intentos de autólisis repetitivos. Además, hay ese impulso en el trastorno disocial por violar las normas, ¿correcto? ¿Sí? Y en el dominio de la inestabilidad afectiva. Esto está más que todo asociado con los trastornos del estado de ánimo, ¿no? Acá comparte tanto control de impulsos como alteraciones del estado de ánimo, el trastorno límite de personalidad y el trastorno histriónico, donde hay variaciones rápidas de la eutimia, ¿correcto? ¿Sí? Y el modelo de ansiedad e inhibición. ¿Qué trastornos creen que están más asociados a los trastornos de ansiedad? Los trastornos de personalidad del clúster C. Era por eso que les decía, ¿no es cierto?, que el trastorno evitativo de la personalidad tiene una correlación muy importante con la fobia social. ¿Sí? Y aquí está, pues, el trastorno evitativo de la personalidad anancástico. Recuerden que es el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. Ese es un término todavía psicodinámico que persiste en la clasificación, donde hay evitación social, compulsividad, es decir, conductas repetitivas, buscar la perfección, ¿sí? Hipersensibilidad ante el peligro y el castigo y también ante el rechazo, ¿sí? Y otra de las cosas que habíamos hablado, ¿no es cierto?, era, incluso dentro del modelo de Eysenck, habíamos hablado del neuroticismo, psicoticismo y extraversión. Otto Kemberg, ¿sí?, es un psiquiatra con orientación psicoanalítica que clasifica a los trastornos de personalidad de acuerdo al nivel de gravedad y de acuerdo a estos rasgos, ¿no?, introversión, extraversión y la organización de la personalidad. Es decir, puede haber una organización psicótica de la personalidad donde probablemente está el trastorno antisocial de la personalidad, así como también el trastorno esquizotípico, que van a tener una gravedad bastante alta. Luego hay una organización de la personalidad de límite bajo, donde está el narcisismo maligno, donde está el paciente paranoide y donde está el esquizoide, ¿correcto? Y la organización de la personalidad de límite alto, donde está pues justamente el histriónico, el ciclotímico. Estas ya son clasificaciones, por ejemplo, de la parte. Y miren, dense cuenta que el límite está pues en una organización de la personalidad de límite bajo. Por eso yo les decía, ¿no?, que está entre un límite entre las neurosis y la psicosis. Por eso muchas veces una paciente o un paciente con trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad tipo límite puede hacer episodios psicóticos o episodios micropsicóticos cuando se enfrenta a un evento estresante, ¿sí? Y la organización de la personalidad neurótica, donde probablemente estos pacientes son más funcionales. El trastorno obsesivo compulsivo
o el trastorno dependiente de la personalidad. Esto está utilizando justamente el paradigma psicoanalítico, ¿ya? Y la normalidad, ¿no? Y la funcionabilidad, ¿no? Los pacientes van a ser más o van a tener menos funcionabilidad cuando el trastorno tenga un nivel de gravedad más alto. Límite esquizoide, esquizotípico o el disocial va a tener peor funcionamiento, ¿correcto? Eso es algo importante ahí. Entonces, acá comparamos los diferentes trastornos de personalidad y trastornos muy similares. Por eso les decía que ese modelo de Siever y Davis permitía identificar algunos trastornos con un cuadro psiquiátrico mayor. Por ejemplo, los pacientes con trastorno de personalidad paranoide, esquizoide o esquizotípico son justamente el grupo de los excéntricos o raros, ¿no es cierto? Tienen una asociación con la esquizofrenia y con el trastorno de ideas delirantes. La respuesta al tratamiento prácticamente es modesta en estos pacientes, ¿ya? El otro grupo, que viene a ser el clúster B, está el antisocial, está el límite, el histriónico y el narcisista, son justamente el grupo de teatrales, dramáticos, ¿no es cierto?, o impulsivos. En el antisocial, como les he dicho, ¿no?, es el único trastorno de personalidad que requiere como diagnóstico previo que el paciente antes de los 15 años haya tenido un trastorno de conducta disocial, ¿ya?, para temas de clasificación. El límite está muy asociado, y se van a dar cuenta, hay un cuadrito que se los voy a presentar, cómo el trastorno bipolar comparte características con el trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite. La personalidad histriónica tiene que ver mucho con los trastornos de síntomas somáticos y el trastorno depresivo. El narcisista tiene que ver mucho con el trastorno ciclotímico. Algunos hablan, ¿no?, de que el narcisismo se puede entender como un trastorno bipolar leve dentro del espectro bipolar. Y finalmente los trastornos del clúster C. Pero miren, dense cuenta, ¿no? Esto es lo que nosotros en la práctica vemos, ¿no? Los pacientes con trastorno antisocial o disocial de la personalidad, la respuesta al tratamiento prácticamente es casi nula. Entonces, la mayoría de veces, ¿qué es lo que tiene que hacer la sociedad para tratar de contener a esos pacientes que rompen reglas, cometen crímenes? ¿Dónde los encierran? En las cárceles, ¿no? Pero como yo les digo, ¿no es cierto?, no todos los disociales son criminales, ni todos los criminales son disociales, porque hay disociales con terno y corbata, incluso hasta con bata blanca, ¿no es cierto? Recuerden, por favor, eso, ¿ya? Ahora, dentro de la respuesta, en el trastorno límite de personalidad, la respuesta es moderada, porque incluso ya se han desarrollado terapias psicológicas única y específicamente desarrolladas para el trastorno límite de personalidad. Y probablemente de todos los trastornos de personalidad se van a dar cuenta cuando les presente la parte de la epidemiología. El trastorno de personalidad más frecuente es el trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite. Es el más frecuente, ¿ya? Y dentro de los trastornos del clúster se tienen que ver más que todo, como les dije, ¿no es cierto?, mucha correlación en el trastorno de ansiedad social o la fobia social con el trastorno evitativo de la personalidad, así como también en el trastorno dependiente como el trastorno de ansiedad por separación o el trastorno depresivo, y el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad tiene cierta correlación con el trastorno obsesivo compulsivo. Y apréndanme a diferenciar, ¿no? Yo les puedo poner un caso clínico y yo les pongo trastorno obsesivo compulsivo, y otra cosa es trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, ¿sí? Y la respuesta es moderada, ¿no? Igual en el narcisista digamos, la respuesta es prácticamente muy baja. Un paciente con trastorno narcisista de la personalidad es poco probable que vaya a terapia, al igual que un disocial o un paranoide. El disocial solamente va a terapia, chicos, cuando el juez lo ordena. Igual el paranoide va solamente a terapia cuando el juez lo ordena. En cambio, ¿quién creen que busca más terapia? La paciente límite. Pues ¿por qué busca atención? ¿Correcto? Y acá vamos a hablar de la epidemiología de los trastornos de personalidad. Miren, es la prevalencia de cualquier trastorno de personalidad. Y hay diferentes estudios, ¿no? Miren.
y va a depender también de los criterios diagnósticos. En un estudio de 1993 se hablaba de una prevalencia de 33.1, pero se utiliza el DSM-3. Ya utilizando el DSM-4 se habla de una prevalencia de 4.4. ¿Sí? Y miren, en función de la prevalencia media para cualquier trastorno de personalidad, utilizando porque la clasificación categorial del DSM-4 se sigue utilizando actualmente en el DSM-5 versión revisada. Más o menos se tiene una prevalencia media de 9.1%. Es decir, si de acá somos de 100 personas, 9 personas tienen un trastorno de personalidad. ¿Sí? Recuerden por favor eso. Y miren, acá tenemos la prevalencia de cada uno de los trastornos por clústeres. Miren, la prevalencia media del clúster A, acá está el trastorno paranoide, el esquizoide y el esquizotípico, es 3.8. Y en función justamente del DSM-4 es 2.9. ¿Y cuál de estos es justamente el más frecuente? El paranoide. Y igual se repite, ¿no? Y probablemente el paciente con trastorno de personalidad paranoide es el que desconfía de los demás o empieza a ver algún tipo de intención malévola o maquinación en contra de él en cosas, digamos, de lo más normales. Yo, por ejemplo, puedo pensar, si alguien me pone algo ahí en la mesa, puedo pensar que me quieren envenenar. O de repente es clásicamente el paciente que empieza a litigar a todas las personas. Por ejemplo, vive en un edificio y le ponen su vecino, por ejemplo, se le ha caído de repente una basurita. Y él piensa que quieren perjudicarlo y quieren ponerle basura en la puerta de su departamento. O sea, percibe ataques donde no los hay. ¿Sí? Pues dense cuenta que el más frecuente es el paranoide dentro del clúster A. ¿Sí? Luego vamos a ir al clúster B y, como les he dicho, ¿cuál creen que es el más frecuente? El límite, ¿no? Aunque, miren, para este estudio, el más frecuente acá es el antisocial. Después del antisocial viene el límite. ¿Sí? Pero otra de las cosas que tienen que recordar que estas son clasificaciones categoriales, ¿no es cierto? Porque al final, siempre también recuerden eso, ¿no? Que no existe un trastorno puro de personalidad. Ahora yo no les voy a poner pues un paciente y les voy a poner en las alternativas trastorno de personalidad no especificado. Tiene rasgos límites, tiene rasgos disociales, tiene rasgos paranoides. Eso no es para ustedes. Para el especialista sí, pero para el médico o la médica general no. Tiene que reconocer el patrón típico de una personalidad, ¿sí? Y reconocer también las comorbilidades asociadas a esa personalidad. Y vamos con el trastorno, el clúster C, ¿sí? Acá, por ejemplo, de cualquier trastorno de personalidad de clúster C, 6.5 de prevalencia, y acá es mucho más frecuente el obsesivo compulsivo. Y muchas veces el obsesivo compulsivo, chicos, es visto de una manera adecuada. ¿A qué a un dueño de una empresa no le gustaría que su trabajador sea adicto al trabajo? Que hasta no deje de trabajar o vaya a su casa y se lleve trabajo a su casa. Que trate de ser perfecto o trate de hacer las cosas, pero se quede más horas fuera de su trabajo, o de repente que sea muy respetuoso, ya también es lo contrario al disocial. Este paciente es muy respetuoso de las normas y de las reglas. Para él, la norma y la regla se tiene que cumplir así, porque si no se cumple así, no es norma y no es regla. Y las personas que no cumplen las normas o las reglas como él pretende que lo hagan, son ociosos, no sirven, y califica así a las personas. Y muchas veces, por ejemplo, en el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, ¿qué pasa, no? El paciente es tan perfeccionista que, por ejemplo, llega a su casa, tiene su esposa y su esposa ha lavado los platos y a él no le parece cómo los ha lavado. ¿Y qué creen que va a hacer? Los va a volver a lavar. Y eso pasa, chicos. O sea, ese trastorno en nuestra sociedad actualmente, por la competitividad, en una parte de las cosas puede ser visto de una manera normal, pero no se ve, digamos, la disfunción que va a generar en este paciente
cuando tiene una familia, ¿sí? Y este es, chicos, un estudio que se ha hecho en Moisés Heresi, donde, miren, se llega a identificar, es un estudio hecho el año 2000, entre el 2011 y el 2013, y la parte de F60 son los trastornos de personalidad, tiene más o menos una frecuencia del 6%. Y acá tenemos, miren, los trastornos, digamos, del estado de ánimo, 22.3, los trastornos psicóticos, 18.3, consumo de sustancias, 15.2, trastornos mentales orgánicos, 12.2, ¿sí? Entonces, recuerden, por favor, eso, ¿ya? Entonces, hasta ahí, vamos a hablar ahora cómo vamos a evaluar los trastornos de personalidad, cómo evaluamos cada uno de los trastornos de personalidad. Acá yo les voy a enseñar dos estrategias, ¿sí? La primera estrategia es la técnica de abajo arriba. ¿A qué se refiere? Nosotros nos vamos a crear de manera gradual la imagen de la personalidad del individuo y vamos a tratar de aprender, es decir, entender de manera cronológica toda la historia de vida del paciente y su contexto de su historia social y familiar. Es por eso que les digo, probablemente esta técnica permite una descripción fenomenológica más rica, ¿correcto? Porque estamos entendiendo de manera longitudinal toda la vida del paciente. ¿Y qué me va a permitir identificar respuestas anormales? Eventos estresantes. Por ejemplo, en ya un adulto, el cambio del colegio secundario a el nivel superior, la muerte de algún familiar cercano, la presencia, por ejemplo, de alguna dificultad económica, la ruptura de una relación sentimental, ¿correcto? Esas cosas permiten, digamos, valorar las estrategias de afrontamiento del individuo, ¿correcto? Entonces, ¿yo qué le voy a preguntar al paciente? Cuénteme un poco sobre cómo fue su niñez y su adolescencia. Entonces, nos va a permitir identificar patrones disfuncionales de relaciones interpersonales. Entonces, cada trastorno de personalidad, chicos, va a tener un patrón recurrente, tiene sellos distintivos. Y en el examen mental nosotros vamos a identificar justamente qué cosa, pistas de conducta, ideas sobrevaloradas y la característica fenomenológica y psicopatológica nuclear en los trastornos de personalidad es la idea sobrevalorada. ¿En qué trastornos encontrábamos ideas sobrevaloradas? A ver. En trastornos que hemos visto en la primera fase. La idea sobrevalorada, a ver. ¿No? Aparte de los trastornos de personalidad. Trastornos de conducta alimentaria. ¿Recuerdan? Que la paciente tiene ideas sobrevaloradas porque lo característico de la idea sobrevalorada es que es egosintónica. Yo me siento bien con esa idea. Tengo una paciente con anorexia, ¿qué sentía? Que al momento que baja de peso se sentía mejor. O una paciente con bulimia tenía ideas sobrevaloradas respecto a su peso o su forma corporal. Esa es la característica, la egosintonía de la idea sobrevalorada. Y esa idea sobrevalorada va a tener dos maneras de expresarse, a través de mecanismo de defensa o de distorsión cognitiva, ¿correcto? Y al final vamos a poder hacer, de acuerdo a esta estrategia, la hipótesis de un trastorno de personalidad, ¿sí? Y vamos a ir con un ejemplo. Miren, por ejemplo, yo voy entrevistando a un paciente y le voy a preguntar, ¿qué tipos de trabajo ha tenido? He tenido muchos trabajos diferentes, no me quedo en ningún empleo por mucho tiempo. El entrevistador le pregunta, ¿qué suele pasar con estos trabajos? Casi siempre renuncio porque la gente con la que trabajo termina traicionando, ¿sí? Y se ha percatado de que en su vida las personas le han dado la espalda por ninguna razón aparente, claro, comenzando por mis padres. ¿Tiende a pensar que las personas son desleales o deshonestas? Bueno, me he dado cuenta de que simplemente no se puede confiar en nadie, porque siempre van a tratar de dañarte si bajas la guardia. Acá hay un patrón más que todo de desconfianza en las relaciones interpersonales que iría en el clúster A y probablemente más característicamente, si ahondamos un poquito más en la historia, probablemente va a ser un trastorno de personalidad paranoide, ¿sí? ¿Y cuál es la otra estrategia? La ventana del síntoma. Es como, por ejemplo, que el paciente con un determinado trastorno de personalidad
vamos a comenzar con los síntomas mayores. Es decir, es como si el paciente fuera una torre y yo meto mi cabecita por una de las ventanas y trato de valorar eso, ¿correcto? Se comienza con los síntomas mayores del paciente y se los usa como ventanas para explorar las posibles raíces del trastorno de personalidad. Entonces, vamos a hacer preguntas asociadas a la emergencia de los síntomas, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que los trastornos de personalidad son un factor de riesgo para desarrollar trastornos mentales, ¿sí? Ahora, le preguntamos respecto a la emergencia de los síntomas. El desarrollo de la sintomatología que presenta el paciente en este momento se debió a un evento interpersonal, se relacionaba con transiciones de la vida, ¿parecen los síntomas respuestas razonables a los eventos o fueron exageraciones? Y acá hablamos pues de los trastornos adaptativos, una respuesta desproporcionada a un evento normal, ¿sí? Y acá, un trastorno de personalidad, por ejemplo, asociado a un trastorno depresivo mayor, va a utilizar diferentes rutas para poder llegar a una depresión mayor. Un paciente, por ejemplo, narcisista, para él nadie cumple con sus altos estándares, aliena amigos y familiares, lo que lo lleva al aislamiento social y a deprimirse. Un paciente con trastorno de personalidad evitativo evita las amistades por el rechazo, porque le da miedo que lo rechacen o lo puedan criticar, ¿correcto? Y de esa manera experimenta soledad y va a desarrollar una depresión. Un paciente con trastorno de personalidad dependiente no tiene, digamos, confianza en sí mismo y empieza a poner las decisiones de su vida más importantes sobre otra persona. Y al final, ¿qué va a hacer? Se va a desmoralizar cuando alguien lo abandone y desarrolla la depresión. Y al final, por ejemplo, lo que sucede de manera muy constante, un paciente o una paciente con trastorno de personalidad límite va a tener un sentimiento crónico de vacío interior, tiene tendencias suicidas, abuso de sustancias psicoactivas, es más frecuente la bulimia nerviosa y el trastorno de control de impulsos, y por eso puede llegar a desarrollar una depresión, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo. Miren, se entrevista a una paciente con depresión mayor que hace poco ha considerado tomar una sobredosis de medicamentos, luego de haber sido rechazada por su novio. Sospechamos de un trastorno de personalidad límite, ¿sí? Y acá les voy a enseñar, al igual que yo les he enseñado las memotecnias para cápsulas de energía para el paciente deprimido, ¿sí? SIG-ECAPS, o el DIC-FAS para el episodio maníaco, o lo que les he explicado también de la CHIS para la distimia, o también para el trastorno de ansiedad generalizada, ciertos acrónimos para poder identificar y no aprenderse de memoria las cosas. En cada uno de los trastornos de personalidad también les voy a enseñar una memotecnia para que recuerden las características principales. Por ejemplo, en el trastorno límite se utiliza esta memotecnia de es con vacío, ¿ya? Antes hablamos de su depresión y de algunos de los pensamientos suicidas que tuvo luego de que su novio la rechazara. ¿Ha reaccionado de esta misma forma a otros rechazos en su vida? Si la paciente probablemente tiene historia de que cada vez que se frustra, cada vez que la abandona, tiene intentos de suicidio, tendré que valorar que es una respuesta constante a la misma situación estresante. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su personalidad y la manera como tiende a reaccionar frente a ciertas situaciones. Me interesa saber qué tipo de persona ha sido desde que fue adolescente, no solamente cómo ha sido en las últimas semanas, porque nosotros no podemos calificar porque una paciente ha tenido una sobredosis de medicamentos que inmediatamente tiene un trastorno límite de personalidad, solamente por una evaluación transversal. Recuerden que la evaluación de la personalidad se realiza de manera longitudinal, ¿ya? Chicos, entonces voy a bajar a marcar y les voy a dar... Que termine, ¿no? Falta. ¿Qué hora es? 3:00. 6:15, ¿ya?